en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde la niebla parece respirar entre los árboles y los caminos se desvanecen bajo la humedad, dos hermanas emprendieron un viaje que debía ser una simple aventura. Isabela y Camila Rojas, originarias de Medellín, soñaban con documentar la travesía hacia Teyuna, la ciudad perdida, un lugar sagrado cubierto por selva y silencio. Habían visto fotografías, escuchado leyendas y leído que, al llegar, uno podía sentir una energía distinta, algo que iba más allá de lo humano. Querían grabarlo todo, los paisajes, los sonidos, la vida indígena, los momentos en que el alma parece tocar lo desconocido. El viaje comenzó como un proyecto de pasión, con sus mochilas nuevas, cámaras profesionales y una sonrisa que parecía desafiar el miedo, se despidieron de su familia prometiendo regresar en una semana. Pero no lo hicieron. A pocos kilómetros de su destino, desaparecieron sin dejar rastro. Durante semanas, solo el rumor del río y las voces de los guías recordaron sus nombres, hasta que un hallazgo cambió todo. Una cámara fue encontrada entre piedras cubiertas de barro, su lente dañado, pero con una memoria que aún respiraba. Dentro, las imágenes mostraban algo más que un viaje perdido. Revelaban fragmentos de algo que nadie ha podido explicar. Una verdad enterrada en la selva que, hasta hoy, sigue sin respuesta. Cuando la cámara fue entregada a las autoridades locales, nadie esperaba encontrar algo importante. Parecía solo otro objeto perdido en la selva, dañado por la lluvia y el tiempo. Sin embargo, al revisar su contenido, los investigadores descubrieron que los archivos estaban sorprendentemente intactos y ordenados, como si alguien hubiera querido dejar un mensaje. Los primeros videos mostraban risas, caminos angostos y el brillo del sol filtrándose entre las copas de los árboles. Isabela hablaba emocionada sobre las montañas antiguas, mientras Camila grababa todo con la fascinación de quien siente que está viviendo algo irrepetible. La selva parecía amable, pero atenta, como si observara cada paso. A medida que avanzaban, las grabaciones cambiaban de tono, las voces se volvían más bajas, el ambiente más denso, y el canto de los pájaros desaparecía. En uno de los fragmentos, Camila menciona que el guía les advirtió sobre zonas que no deben cruzarse, lugares donde el bosque cambia de espíritu. En el siguiente video, la cámara se mueve bruscamente hacia la izquierda, y por un instante, se distingue una figura humana entre los árboles. Ninguna de las hermanas parece haberla notado. El clip termina con el rostro de Isabela, cansado, cubierto de sudor, murmurando una frase casi imperceptible: la selva nos está siguiendo. En los días siguientes, el grupo de excursionistas siguió avanzando hacia las ruinas de Teyuna. El clima era impredecible, lluvia repentina, neblina espesa y un silencio que se hacía más profundo con cada metro recorrido. En los videos, las risas se volvieron escasas, reemplazadas por miradas largas y comentarios breves. Camila filmaba obsesivamente los sonidos del bosque, convencida de que había algo oculto en ellos. Decía que la selva tenía ritmo, como si respirara junto a ellas. Isabela, más reservada, comenzó a mostrarse nerviosa. En un momento, se la escucha preguntar: ¿no sientes que nos observan desde arriba? La cámara se mueve hacia el dosel, pero solo se ve la sombra de las hojas agitadas por el viento. Esa misma tarde, el guía advirtió que el grupo debía detenerse. El camino se bifurcaba: a la izquierda, la ruta segura; a la derecha, una senda estrecha que, según las leyendas locales, conducía a un lugar donde los espíritus guardan los nombres de los que se pierden. A pesar de las advertencias, las hermanas decidieron tomar la desviación. En el último video de ese día, Camila sonríe al lente y dice: solo 5 minutos, Isa. Quiero ver lo que nadie ha visto. A partir de ahí, la grabación se corta. A la mañana siguiente, el resto del grupo notó su ausencia.
Las mochilas de las hermanas seguían en el campamento. Una cámara secundaria descansaba sobre una piedra, y el dron aún tenía batería, pero no había rastro de ellas. El guía intentó llamarlas durante horas, sin respuesta. Los demás excursionistas, asustados, quisieron regresar, pero el guía insistió en buscarlas, siguiendo el sendero prohibido. En el primer tramo, encontraron huellas frescas, pero pronto desaparecieron en el barro, como si hubieran sido borradas por el bosque mismo. Al mediodía, una tormenta cayó con fuerza sobre la montaña, los caminos se inundaron, el suelo se volvió resbaladizo, y la visibilidad era casi nula. En medio del ruido de la lluvia, uno de los guías aseguró escuchar risas femeninas provenientes del interior de la selva. Pensó que eran ellas, hasta que la voz cambió de tono y comenzó a repetir su propio nombre. Nadie quiso seguir adelante. Al día siguiente, los equipos de rescate llegaron desde Santa Marta, con helicópteros y perros rastreadores. Buscaron durante días, sin resultados. La selva había cerrado su paso, y Teyuna parecía haberlas tragado por completo. Pasaron 17 días antes de que algo cambiara. Un niño aruaco, que jugaba junto al río Buritaca, encontró una pequeña bolsa negra atrapada entre las piedras. Dentro, había una cámara cubierta de barro y hojas secas. El lente estaba roto, pero la tarjeta de memoria seguía intacta. Cuando las autoridades revisaron el contenido, confirmaron que pertenecía a las Hermanas Rojas. El hallazgo reabrió la investigación, y el país entero comenzó a hablar del caso. Los medios mostraban imágenes de la selva y entrevistaban a los guías, pero nadie podía explicar cómo esa cámara había llegado hasta el río, a más de 10 kilómetros del campamento original. El primer archivo era un video de apenas 30 segundos. Isabela sostenía la cámara mientras caminaban bajo la lluvia. Camila iba detrás, empapada, repitiendo una frase en voz baja: no se detiene, está detrás de nosotras. La grabación termina con un ruido fuerte, como un golpe, seguido por un silencio profundo. El siguiente video mostraba el suelo cubierto de barro y una respiración acelerada. Se oía un susurro, casi imperceptible, pronunciando el nombre de Isabela 3 veces. Nadie en el laboratorio pudo identificar de quién era esa voz. El análisis de los videos continuó durante semanas. Los técnicos del laboratorio de Santa Marta aseguraron que muchas de las imágenes parecían haber sido grabadas en condiciones imposibles. La luz cambiaba sin razón, los sonidos se distorsionaban, y en ciertos fragmentos aparecían figuras apenas visibles entre los árboles. En uno de ellos, Camila apunta la cámara hacia un claro y dice, con voz temblorosa: Isa, ¿lo ves? La imagen muestra un círculo de piedras cubiertas de símbolos, y al centro, algo que parece moverse lentamente, como si respirara bajo la tierra. La cámara tiembla, el enfoque se pierde y la grabación se corta. Los expertos no encontraron rastros de manipulación digital, tampoco huellas humanas cerca del sitio donde fue hallada la cámara. Lo único que quedó fue el registro de esa presencia invisible y el eco de los susurros. En otro video, se escucha una respiración profunda y una voz femenina distinta a las de las hermanas, susurrando en dialecto aruaco palabras que nadie pudo traducir. Luego, se oye un golpe y un grito ahogado. El silencio dura 20 segundos, hasta que, desde la oscuridad, una luz intermitente ilumina el rostro de Camila. Está llorando, cubierta de barro, mirando directamente al lente. Después, la grabación termina para siempre. El hallazgo de la cámara generó teorías por todo el país. Algunos medios afirmaban que las hermanas habían sido víctimas de una secta o de traficantes que usaban la selva como ruta. Otros hablaban de un accidente, aunque ninguna evidencia respaldaba esa idea. Las autoridades locales intentaron cerrar el caso como desaparición por causas naturales, pero los guías aruacos ofrecieron otra versión:
una que ningún periodista se atrevía a repetir frente a las cámaras. Según ellos, en Teyuna habita una presencia ancestral conocida como la Guardiana, un espíritu que protege los lugares sagrados y castiga a quienes rompen sus límites. Dicen que adopta la forma de una mujer cubierta de ceniza, que llama a sus víctimas por su nombre justo antes de que desaparezcan. En una entrevista filtrada, un rescatista confesó que, durante la búsqueda, oyó voces femeninas repitiendo su nombre desde distintos puntos del bosque. Pensó que era un eco, hasta que una de las voces le susurró al oído, tan cerca que pudo sentir el aire en su cuello. Desde entonces, se negó a volver a la Sierra Nevada. Otros voluntarios contaron que, al revisar las fotos de la cámara, vieron un reflejo detrás de las hermanas, una figura femenina, borrosa, observando desde la distancia, siempre en el mismo lugar, aunque los paisajes cambiaban. Con el paso del tiempo, la historia de las hermanas rojas se convirtió en una mezcla de mito y advertencia. Los pobladores de la zona afirman que, desde su desaparición, la selva cambió. Hay senderos que antes eran visibles y ahora terminan en barrancos, y zonas donde los animales dejaron de aparecer. Algunos guías dicen haber visto luces que se mueven entre los árboles, como destellos de una linterna que nunca se apaga. Otros aseguran escuchar risas de mujeres cuando cae la tarde, justo en el tramo del río donde se encontró la cámara. Ninguno se atreve a seguir ese eco. Los padres de las hermanas viajan cada año a Santa Marta con la esperanza de obtener nuevas pistas, pero las autoridades siempre dan la misma respuesta: no hay avances. Los archivos oficiales del caso permanecen sellados, y la cámara fue enviada a Bogotá para su custodia. Sin embargo, un exanalista de la investigación declaró bajo anonimato que las últimas imágenes no fueron incluidas en el informe final. Dijo que, en los segundos antes de que la grabación se cortara, se podía ver a Isabela mirando fijamente al ente, como si intentara decir algo, y detrás de ella, una silueta oscura que parecía imitar sus movimientos. 3 años después, el misterio sigue sin resolverse. Los intentos por retomar la búsqueda fueron interrumpidos por la dificultad del terreno y por el miedo de los propios rescatistas. Nadie quiere adentrarse en el mismo sendero donde las hermanas desaparecieron. El lugar fue declarado zona restringida por las autoridades locales, pero los pueblos cercanos dicen que no es para proteger a los visitantes, sino para mantenerlos alejados de lo que allí habita. Algunos testimonios de turistas hablan de haber escuchado voces femeninas pidiendo ayuda desde la espesura, pero cuando alguien responde, el bosque se queda completamente en silencio. Con el paso de los años, los archivos del caso se han vuelto una leyenda urbana. En Internet circulan fragmentos de video que supuestamente pertenecen a la cámara encontrada, aunque nadie ha podido confirmar su autenticidad. En uno de ellos se ve una figura caminando bajo la lluvia, con el cabello largo y las manos extendidas hacia el agua. Los expertos dicen que podría tratarse de Isabela, pero la imagen carece de rasgos humanos definidos. Parece más una sombra que una persona. La selva, en cambio, continúa allí, intacta, esperando. Y cada vez que alguien menciona el nombre de las hermanas rojas, el viento sopla más fuerte entre los árboles, como si la montaña recordara. Hoy, la historia de Isabela y Camila Rojas forma parte del silencio de Teyuna. Los pocos que aún recorren la ruta hacia la ciudad perdida aseguran sentir su presencia. Algunos afirman haber encontrado objetos pequeños, una pulsera, una botella, un trozo de tela, pero ninguno puede confirmar si pertenecían a ellas. Los guías más viejos dicen que cada generación pierde a alguien en la montaña, y que las almas de los desaparecidos se convierten en guardianes del lugar. Ellas ya no están perdidas, dijo un anciano arhuaco, solo cambiaron de forma. En los pueblos cercanos, todavía se hacen rituales antes de entrar en la selva.
Se dejan ofrendas de flores blancas y velas encendidas en las entradas de los senderos. Dicen que, cuando la última llama se apaga, el espíritu de la montaña escucha y decide quién puede avanzar. Nadie vuelve igual. Algunos regresan con los ojos vacíos, otros con una sensación imposible de explicar. Lo único seguro es que la selva no olvida, y que cada paso dentro de ella tiene un precio. Suscríbete a este canal para seguir explorando los misterios más profundos de América del Sur. Deja tu comentario y comparte este video. Tal vez alguien, en algún lugar, recuerde algo que ayude a descubrir qué ocurrió realmente en la selva de Teyuna. Dicen que cada historia deja un eco, y el eco de las Hermanas Rojas aún se escucha entre las montañas. Los indígenas aseguran que, cuando la niebla cubre el valle, pueden verse dos figuras caminando de la mano cerca del río, iluminadas por un resplandor débil, como si una cámara invisible aún las siguiera. Algunos viajeros que acampan cerca juran haber escuchado el clic de un obturador en medio de la noche, y, al despertar, encuentran sus propios teléfonos apagados, con la batería drenada y una fina capa de barro sobre las pantallas. Nadie ha podido explicarlo. Los que se han atrevido a volver al lugar del hallazgo dicen que el bosque ya no es el mismo, el aire es más pesado, y la sensación de ser observado no desaparece ni un segundo. La última expedición científica, realizada en 2024, registró interferencias inexplicables en los equipos de grabación. En una de las grabaciones de audio, al ralentizar la velocidad, los técnicos escucharon una voz femenina susurrando un nombre. Era el de Camila. Desde entonces, nadie volvió a internarse en esa parte de la selva. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en otra historia de desaparición. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este video. Nunca sabes quién podría reconocer algo en las sombras, o escuchar una voz que aún llama desde la selva. La cámara encontrada permanece bajo custodia en un laboratorio de Bogotá, guardada en una caja de seguridad que pocos pueden abrir. Los investigadores aseguran que los archivos han sido copiados, analizados y archivados, pero hay fragmentos que nunca fueron revelados al público. Se rumorea que, en el último video, antes de que la batería se agotara, la imagen mostró por unos segundos el rostro de una mujer desconocida mirando directamente al lente, como si supiera que alguien vería esa grabación en el futuro. Su expresión no era de amenaza, sino de advertencia. Quizás no quería asustar, sino impedir que otros repitieran el mismo camino, porque en Teyuna, dicen los guías, no todos los que se pierden mueren. Algunos simplemente se quedan para cuidar lo que nunca debió ser descubierto.